Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante en física, que son las leyes de la termodinámica. Primero vamos a hacer una especie de introducción. ¿Sabías tú que en física podemos ser dos tipos de sistemas? Puede ser abierto o puede ser cerrado, ¿de acuerdo? Y no es filosofía. Un sistema abierto significa que intercambiamos materia y energía con el entorno que nos rodea. Por ejemplo, nosotros tomamos energía química en forma de alimentos y al realizar un trabajo en el entorno, como movernos, empujar algo, etcétera, también hay un intercambio de energía, ¿sí? Todos los intercambios de energía que ocurren dentro de nosotros, sobre todo, por ejemplo, en las reacciones metabólicas, eso lo tuviste que haber visto en biología, las podemos describir con leyes de la física, ¿sí? Y entre esas se puede decir que aquí existen intercambios de energía. Ya. Bien, pasemos ahora hacia las leyes de la termodinámica. La primera de esas leyes se llama ley de la conservación de la energía, porque dicta que en cualquier sistema físico, aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma. Eso quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se puede transformar. De hecho, en estas semanas de Aprende en Casa tú te vas a dar cuenta de eso por los ejemplos que te van a nombrar ahí, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos el motor de un avión, ¿sí? Que consta de combustible que al reaccionar químicamente durante la combustión libera calor y efectúa un trabajo que hace que el avión se pueda mover o pueda volar. Entonces, si pudiéramos medir la cantidad de trabajo realizado y el calor liberado, podríamos calcular la energía total del sistema y concluir que la energía en el motor se mantuvo constante durante el vuelo. Ni se creó ni se destruyó esa energía, sino que simplemente hubo transformaciones de energía química a calorífica y a cinética. O sea, de química del combustible del avión a calorífica cuando ese combustible tiene la combustión para que el avión pueda mover los componentes y al mover esos componentes se vería una tercera energía, que es la energía cinética o energía del movimiento. La segunda ley de la termodinámica se le llama ley de la entropía, y esta puede resumirse como en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Esta ley introduce un concepto fundamental en física, que es el concepto de la entropía, ¿sí? Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de ella no es utilizable, es decir, no puede realizar ningún trabajo. Y si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos esa energía se libera en forma de calor. Y ese calor que libera el sistema aumenta el desorden del sistema o su entropía, ¿sí? Esa es la entropía, el desorden de ese sistema por causa de ese calor liberado que no sirve para realizar un trabajo. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda ley, la ley de la entropía. Para entender este concepto, basta con quemar una cantidad determinada de materia, podría ser una hoja de papel, por ejemplo, y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesar las cenizas vamos a comprobar que es menos materia que la que había en su estado inicial, ¿sí? Por ejemplo, si la hoja tenía, 10 gramos, al pesar las cenizas no van a ser 10 gramos, van a ser mucho menos. ¿Y eso por qué pasó? Por la entropía, porque parte de esa materia se convirtió en calor que se liberó en forma de gases y que no puede realizar ningún trabajo en ese momento. Por lo tanto, ese calor liberado sería parte de la materia que ya no está en las cenizas. La tercera ley de la termodinámica plantea que la entropía de un sistema que es llevado al cero absoluto va a convertirse en una constante definida. ¿Qué significa eso? En otras palabras más entendibles. Primero, el cero absoluto es un
un estado de calor, de temperatura, donde los procesos de los sistemas físicos se detienen porque el movimiento molecular deja de existir ya que ya no hay calor. ¿Sí? Al no haber calor, ya no haber movimiento molecular, significa entonces que las moléculas se ralentizarán tanto que incluso se pueden detener los procesos que pueden existir ahí. Esa temperatura es menos 273.15 grados Celsius y es muy complicado llegar a alcanzarla. ¿De acuerdo? Para mantener los alimentos por más tiempo, podríamos hacer que esos alimentos duraran muchísimos, tal vez hasta años, porque la descomposición en ellos prácticamente no se notaría. Así que por mucho tiempo podríamos tener esos alimentos funcionales, siempre y cuando al descongelarse, por llamarle de alguna manera, pudieran quedar en perfecto estado, ¿no? Porque si no, pues tampoco servirían para nada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tercera ley, la ley del cero absoluto, que los procesos de transferencia de calor podría decirse que se detienen y como ya no hay movimiento molecular, podría decirse entonces que ese sistema, ¿sí?, ese objeto se convierte en una constante definida, que siempre se va a encontrar a esa temperatura. Y la última ley se le conoce como ley cero de la termodinámica. De hecho, esta ley es, podríamos decir, más reciente. Esta ley se le conoce así y se relaciona con el equilibrio térmico. ¿Y qué es esto? Esta ley del equilibrio térmico dice que si dos sistemas están en equilibrio de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio entre sí. Y esto lo podríamos expresar con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un primer objeto que podría ser una bola de acero, y tenemos otro objeto que sería una bola de cobre, y un tercer objeto que sería una bola de hierro. Significa que si la bola de acero y la bola de cobre tienen la misma temperatura y la bola de cobre y la bola de hierro tienen la misma temperatura, entonces la primera bola que teníamos, que era de acero, y la última bola que teníamos, que era de hierro, tienen que tener la misma temperatura también. ¿De acuerdo? En un ejemplo más simple, significa que, por ejemplo, cuando tú te bañas con agua caliente o agua fría incluso, pero es más fácil el ejemplo con agua caliente, en una tina sobre todo, cuando tú te metes a la tina, notas la diferencia de temperatura sobre todo los primeros minutos, pero después de un rato ya no la notas, ya que tu cuerpo y el agua alcanzan el estado del equilibrio térmico, o sea, alcanzan los dos, gracias a la transferencia de calor, alcanzan a tener la misma temperatura. Por lo tanto, dejas de percibir la diferencia de temperatura.